la policía detuvo a 2 escoltas de Podemos por instigar los incidentes contra Vox en Vallecas. Les acusa de instigar los disturbios y de haber golpeado a policías durante la actuación para disolver a los ultras. Ahí se puede ver una imagen. 2 de los encargados de la seguridad de Pablo Iglesias, el líder y candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, están entre los detenidos por los disturbios en Vallecas durante el mitin de Vox, tal y como adelanta el Confidencial y confirman a El Mundo fuentes policiales. En aquellos incidentes, en el primer acto electoral para el 4M, se produjo un lanzamiento de piedras y latas contra los asistentes. El dirigente de Vox, Santiago Abascal, detuvo el mitin y exigió a la policía que alejara a los autodenominados antifascistas. La policía cargó contra estos ultras que estaban demasiado cerca de los manifestantes y disolvió los disturbios. Posteriormente, revisando las cámaras de seguridad y las grabaciones tanto policiales como de asistentes a los mítines, fue identificando a varios de los instigadores de las agresiones a los asistentes al mitin de Vox. Y entre las detenciones que se fueron produciendo los días siguientes están las de 2 trabajadores de Podemos y que forman parte de la escolta personal de Pablo Iglesias. Se trata de Alberto RR y Daniel JJ. Ambos se encuentran entre los detenidos por no solo participar en las agresiones, sino también instigarlas y finalmente enfrentarse contra los policías. Junto a ellos fueron detenidos también varios radicales vinculados a la organización Bucaneros, cercana al Rayo Vallecano, unos hinchas de fútbol, cuyo estadio visitó recientemente, invitado por el presidente del club, tanto Santiago Abascal como su candidata Rocío Monasterio. En los incidentes de Vallecas se produjeron más de una veintena de atendidos y heridos, la mayoría agentes de las unidades de intervención policial. O sea que los secuaces de Pablo Iglesias, los matones que tiene él de guardias, de escolta, fueron ahí a golpear policías. Seguridad del chalet de Galapagar. Los detenidos fueron puestos en libertad con cargos tras tomarles declaración. Tienen vinculaciones también con la seguridad privada de Podemos, que se hizo cargo de vigilar las instalaciones del chalet de Galapagar, donde residen Pablo Iglesias y su pareja, la ministra Irene Montero. El acto de Vallecas, que por cierto, Vallecas era donde vivía originalmente Pablo Iglesias cuando era una rata pobre de alcantarilla, y ahora, pues como es rico y burgués y parte de la élite de la política, pues ahora vive en un chalet en Galapagar. El acto de Vallecas, primer mitin de campaña de Vox, dio un giro brutal a lo que se esperaba de la campaña. Desde cuentas de redes cercanas a Podemos se hizo un llamamiento para intentar boicotear el mitin. Durante toda la campaña, Abascal y Monasterio han exigido sin éxito la condena de Podemos a estas agresiones. Tras los incidentes de Vallecas, los ataques ultras en mítines de Vox se sucedieron en Fuenlabrada y Navalcarnero. El Ministerio del Interior tuvo que auditar la seguridad de Vallecas. Como explicaron mandos policiales, hubo cierta permisividad en las instrucciones políticas a la hora de controlar a los ultras que rodearon a los asistentes al mitin de Vox en la denominada Plaza Roja de Vallecas. Pero el gran número de policías afectados, uno de ellos herido de consideración, obligó a la Secretaría de Estado a retomar los planes de seguridad para tratar de evitar estas situaciones. El trabajo de revisión de las imágenes por parte de la Brigada Provincial de Información de Madrid ha sido decisivo. Uno de los detenidos es hermano de los dirigentes de la Peña de los Bucaneros, con más antecedentes por hechos violentos. Las pesquisas continúan y han sido localizados, detenidos y puestos a disposición judicial más de una docena de presuntos agresores. Abascal acusa a Iglesias de enviar a sus matones a sueldo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de enviar al mitin que su partido celebró en el barrio madrileño de Vallecas a sus matones a sueldo para atacar a la policía y a los asistentes. Abascal ha criticado que Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez hayan ocultado estas detenciones mientras exigían condenas por unas cartas en alusión a las misivas con balas recibidas por el ministro del Interior, el propio Iglesias y la directora de la Guardia Civil.
actúan como criminales, ha añadido. Ahí tenemos el tuit. Aquí parece más. Así, la formación liderada por Abascal ha exigido la dimisión de Marlaska por conocer que 12 escoltas de Iglesias reventaron el mitin de Vox en Vallecas, y ha lamentado que hayan estado toda la campaña hablando de unos sobres. Este 4 de mayo los españoles responderán en las urnas, han apuntado desde la cuenta oficial del partido de Twitter. En ese sentido, la cofundadora de UPyD, Rosa Díez, ha cargado contra el gobierno por ocultar las detenciones de los empleados de Podemos. Dice ella, los empleados del gobierno trabajan como niñeras de Iglesias y la ministra Montero y todos los empleados de Iglesias trabajan como matones contra la policía. Y Sánchez lo oculta porque necesita a Iglesias para romper la convivencia entre los españoles. Pablo, tenemos 12 días para ganar. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido a Pablo Iglesias que condene públicamente la agresión de los dos miembros de su partido. Condenamos la agresión de los dos miembros de Podemos a los policías y exigimos a Iglesias que condene esta agresión y dejen de soñar porque no van a trasladar a la Comunidad de Madrid ese modelo de enfrentamiento, ha dicho Arrimadas. Pablo Iglesias ha negado hoy que alguno de sus escoltas fuera detenido por agredir a agentes de la Unidad de Intervención Policial durante los incidentes en el mitin de Vox el 7 de abril. Y cree que esa acusación tiene intereses electoralistas. Más o menos como tus cartas, pues, weón. En declaraciones a los medios de comunicación durante la manifestación del 1 de mayo, Iglesias ha dicho que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que ninguno ha sido detenido. Sin embargo, el candidato de Unidas Podemos ha reconocido que en aquellos incidentes un miembro del partido Unidas Podemos, que es de Vallecas, sí fue detenido. No obstante, ha aseverado que por supuesto no cometió ningún ilícito civil, administrativo o penal, y esto quedará en nada. Asimismo, ha achacado esta publicación precisamente hoy a intereses electoralistas, y ha añadido que, a su juicio, esto revela la preocupación que tienen algunos acerca de las elecciones, ante lo que ha ironizado que no es descartable que de aquí al 4 de mayo se publique alguna noticia que le relacione con el asesinato de Kennedy. Ahí tenemos a Pablo Iglesias entonces. Claro, interesante que él hace poquito, con sus famosas cartas que le llegaron con los sobres con balas dentro, del 762 creo que eran balas de fusil de asalto o fusil de combate SETME, que es el rifle que se utilizaba hace tiempo en España por parte del ejército, y que además son balas que por lo tanto podría conseguir cualquiera, hasta el propio Pablo Iglesias. Es curioso que los dos filtros de correo por los que pasa el correo que le llega a él, o sea, me refiero a rayos X y demás que ocurren en dos sitios, nadie haya detectado unas balas pasando por ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Es un poco extraño. Y entonces uno no puede cuestionar eso, porque si tú lo cuestionas, viene Pablo Iglesias y se ofende. Como se ofendió en el debate que tenía con Monasterio y con otros 3 candidatos más para la Comunidad de Madrid, y que resulta que cuando ella dudó digamos, del origen real de esas balas y de ese sobre y de esas amenazas que le llegaron, pues este individuo, este impresentable, se levantó de su silla y se fue y le dijo al resto de personas ahí presentes que tenían que condenar lo que Monasterio había dicho, porque no podía ser, no procedía que ella dudase de la palabra de Pablo Iglesias, el mismo que, gobernando con Pedro Sánchez, fue capaz de mentirle a todo el pueblo español diciendo que había un supuesto comité de expertos que estaba, ¿cómo se dice?, evaluando la situación de las comunidades, cuando la realidad era que estaban sentados Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y un montón de osos de peluche en unas sillas, en una mesa, eh, conversando entre ellos y, en
fingiendo, fumándose ahí un porro o yo qué sé, que era Pablo Iglesias, y fingiendo que hacían algo para ver qué comunidad les caía peor y por lo tanto qué comunidad iban a encerrar más. Esos mismos que mentían así, no, eso ni cagando van a inventarse una amenaza. ¿Cómo se te ocurre? El mismo Pablo Iglesias que le robó un teléfono celular, o que se quedó, mejor dicho, con un teléfono celular de una integrante de su partido con la cual había estado anteriormente. Recordemos que el macho alfa se ha follado todo lo que se mueve en su partido, no sé si incluso a Chenique. Eh, y tomó él el celular y en vez de devolvérselo, lo revisó y quemó la tarjeta SD, la tarjeta de memoria del teléfono, en un microondas probablemente. Bueno, pues ese mismo tenemos que creerle, por supuesto, que le han llegado unas amenazas justo cuando van a hacer las elecciones, justo. Qué curioso. Y no se le puede decir que está exagerándolo para llamar la atención por un tema electoralista. No se puede decir eso. ¿Cómo se te ocurre? Pero él sí puede decir que unas agresiones son una exageración para un tema electoral. Es curioso cómo Pablo Echenique, cuando hubo una agresión contra otra integrante de Vox, Rocío de Mer, que le lanzaron un piedrazo en la cabeza los antifas podemitas en otro meeting de Vox, le dieron en la cabeza, le sacaron sangre y salió Pablo Echenique a decir que seguro era ketchup, que debía ser ketchup y que con ketchup era lo suficiente para engañar a todo el mundo. Entonces este cara de raja dice eso y Pablo Iglesias, nada, pasó el tema, le dio igual. Él no condenó un carajo ahí. O sea, ahí se puede dudar de una mujer que tiene un piedrazo en la cabeza con sangre que ocurrió frente a todo el mundo, se puede dudar de eso, pero no se puede dudar de que a Pablo Iglesias le llegó una carta con balas que se pueden conseguir en cualquier parte porque son muy viejas, con y que pasó todos los filtros de seguridad y le llegó igualmente y nadie lo detectó. Eso es súper creíble. Pero que a una mujer le llegó un piedrazo en la calle durante un enfrentamiento, no, eso es imposible. Es el tipo de individuos que gobiernan este país o que han gobernado este país. Como digo, él ahora mismo no es vicepresidente, lo fue hasta finales de marzo. Ahora está de candidato de Madrid. Y ese es el tipo de individuo que puede llegar a gobernar Madrid. Es preocupante, es muy preocupante. Y así son el resto de sus secuaces: mafiosos, gángsters, hipócritas, ladrones, cerdos al final. Pero bueno, esto es España. Nada más, tengan un buen día.